Egunon, Psicogara. Comenzamos con el Consejo Rector Extraordinario de julio de 2022. Brevemente os doy una explicación del porqué del Consejo Extraordinario. El primer punto del orden del día es importante que lo traigamos ahora porque hasta el próximo Consejo Rector, en todo caso, tendríamos 2 meses, o si iniciamos el 1 de septiembre, mes y pico, que es el tiempo que nos va a llevar la tramitación. No lo pudimos meter en orden del día anterior, pues porque estuvimos hablando con fiscalización para resolver algunas cuestiones, ya estaba todo en orden y no se pudo meter en el orden del día y nos parecía precipitado traerlo el mismo día para incorporarlo en el día. Y el segundo punto del orden del día, aprovechamos a traerlo también a este consejo, pues porque es importante que pongamos en conocimiento, como luego explicaremos, de otro órgano para resolverlo. Y sin más, sí, no, decía que el segundo punto es importante que lo tramitemos cuanto antes para que se resuelva también cuanto antes. Comenzamos con el primer punto del orden del día entonces, que es la propuesta de acuerdo para la aprobación de inicio de tramitación del expediente de contratación, de sostenibilidad energética, sostenibilidad y mejora energética y eficiencia de la estación de Derecho Quirola. Se os entregó un documento allá por marzo. He recibido algunas sugerencias de algunos partidos, se han ido incorporando, también de las áreas del área de intervención, área económica, también de alguna sugerencia más del área de mantenimiento a raíz de todo el ciclo energético que hemos estado viviendo. Y bueno, ese es el resultado de todas esas aportaciones. También es cierto que hemos estado un poco pendientes de cuál era el momento adecuado, pues porque no encontramos un momento muy estable de precios para presentarlo. Entonces, bueno, parece que ahora se ha estabilizado. Como decía, la aportación de intervención básicamente es una modificación importante en las P5. Las P5 son aquellas aportaciones e inversiones vinculadas a eficiencia energética, que en principio van a ser contempladas como mejoras voluntarias por parte de las empresas licitadoras, y ahora las hemos convertido en obligatorias, porque también obligamos a un 10% de ahorro en eficiencia. Es decir, obligamos a que se financien esas inversiones con el ahorro que se genere. No sé si existe alguna cuestión sobre este tema que os podamos aclarar, porque, como digo, es un tema complejo. Yo me lo he estudiado lo mejor que he podido, pero no es fácil, ¿eh? Sí. Bueno, lo primero, agradecer que se nos dio con mucha antelación la documentación, pero también es cierto que es muy compleja. Y sí que iba a preguntar si esta información de alguna manera luego se va a hacer de forma pública, o sea, si se va a poner en la página web del ayuntamiento o así, digo por su complejidad, una vez que se apruebe. ¿El pliego? Sí, el pliego se cuelga, ojalá mañana mismo, si pudiéramos mañana mismo, porque queremos que empiece a contar el plazo de ofertas lo antes posible. No me refería tanto obviamente a la publicación del pliego como parte del perfil del contratante, sino a la información de cómo se está desarrollando o directamente cómo se desarrolla el contrato. Ningún problema. Me refiero por lo de, que creo que se habló el otro día también, el tema de una posible lectura fácil por la complejidad que pudiera tener para cualquier persona a la hora de dar lectura a esto. Que es entiendo que te refieres a la revisión de precios, eso básicamente. Sí. Vale, pues ningún problema. Además tenemos un montón de indicadores, los podemos hacer públicos, preguntaremos en servicio jurídico y, ¿de acuerdo? Y si se pueden colgar, se cuelgan, no hay ningún problema. Vale. ¿Alguna cuestión más sobre este tema? Bueno, pues entonces pasamos a la votación. Votos a favor. AJ, Partido Socialista. Abstenciones. Partido Popular y H. Bildu y el Carrequín Podemos. Vale, el siguiente punto es una propuesta de acuerdo para iniciar la revisión de oficio del acuerdo número 8 del Consejo Rector del 17 de febrero de 2010, que básicamente consistía en el nombramiento de 3 personas a través de una OPE que se inició en el año 2006. Entonces traemos esta propuesta de revisión de acuerdo al Consejo Rector de 2010 vinculado con el proceso de estabilización laboral iniciado por las administraciones públicas del Estado en general y de la Comunidad en particular. El estudio jurídico previo a la determinación de las plazas que deberían ser sometidas a estabilización advirtió que existía una situación peculiar en 3 plazas, convocadas en la OPE de 2006 y resueltas en el 2010, donde 3 personas adquirieron la condición de laborales fijos, pero sin cumplir los criterios determinados por la jurisprudencia existente. ¿Vale? Era una época donde no estaba muy claro qué diferencia había entre laboral indefinido y laboral fijo. Jurídicamente, igual a nivel coloquial sí estaba, pero no estaba muy claro.
A fin de no perjudicar a esas 3 personas en el proceso de estabilización, hemos incluido sus plazas en el proceso. En tanto en cuanto sometemos a un órgano administrativo superior, que es la COJUA, la aclaración sobre el tipo de relación laboral que les une con Getxo Kirola. En el caso de que la COJUA adopte el acuerdo de que el proceso realizado en 2006 y el acuerdo tomado en 2010 es firme, retiraríamos esas plazas de la estabilización y, en caso contrario, las mantendríamos dentro, dando por buena la prudencia que hemos tenido ahora de incluirlas. También informaros que los 3 trabajadores afectados están informados, se ha hablado con ellos y bueno, pues lo traemos aquí para que, en el caso de que hubiera una demanda externa, quiero decir, de cualquier otro trabajador, trabajadora o persona, que tuviéramos resuelto este tema antes de que se inicie la estabilización. Sí. Una pregunta, Álvaro. ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Por qué se ha demorado tanto este Porque proceso? básicamente nosotros hemos hecho el análisis jurídico de todos los puestos de trabajo. Cuando cuando se ha hecho el análisis de estabilización, se encargó un informe jurídico externo, y además encargó externo porque los servicios jurídicos de la casa también son laborales indefinidos, lo que nos pareció muy razonable que la persona que tiene que hacer el informe informe sobre sí misma, ¿no? Puede ser parte interesada o afectada. Efectivamente, entonces encargamos un informe externo. Ese informe externo nos dijo claramente cuáles eran laborales indefinidos, pero que había 3 puestos que habían sido nombrados por el Consejo Rector con la categoría de laborales fijos cuando no se cumplían los requisitos. ¿Vale? Entonces, para aclarar si ese acuerdo es firme o no es firme, por la razón que sea, porque ha pasado un tiempo suficiente, por lo que sea, si nos dicen que es firme, nosotros retiraremos esas plazas de la estabilización y se les daría por bueno. Pero lo que queremos es que ya quede ese tema claro de una vez, para que no, pues para que primero, si se judicializa por otras vías, que exista una tercera opinión que apoye o no apoye lo que dijo el Consejo Rector entonces. Ajá. ¿Vale? No se hizo en su momento, aunque se advirtió, por lo que he entendido, ¿no? En ese momento no se hizo igual porque todavía no estaba claro esa diferencia. No, en aquel momento, en el 2010 no se advirtió, se trajo el acuerdo al Consejo Rector de nombramiento, el Consejo Rector lo votamos favorablemente, además creo que fue por unanimidad, si no recuerdo mal, y sin más. Ajá. Vale. ¿Alguna pregunta? Nosotros y nosotras entendemos el procedimiento, pero sí que nos parece que hubo un gran error en el procedimiento de oposiciones del año 2006. Por lo tanto, en este caso se nombró una persona laboral fija y al de unos años nos hemos dado cuenta de que no era adecuado. Por la parte de personal, nos parece que es un procedimiento que deberíamos tener en cuenta, que la Administración debería de cuidar esos procesos para que no haya errores como ese. Deberíamos intentar, por lo tanto, que todos esos procesos se hagan lo mejor posible y solucionar esta situación lo mejor posible también. De hecho, el procedimiento de nombramiento tiene todas las bendiciones de los órganos de control en ese momento. Quiero decir que creo que se tomó el acuerdo de forma honesta y clara. Lo que ocurre es que ahora, al revisarlo, pues es verdad que existe jurisprudencia que ha salido con posterioridad sobre lo que es un laboral fijo, que cuestiona si en aquel momento eran o no eran, ¿vale? Yo creo que lo mejor es aclararlo por el bien, sobre todo, de las personas afectadas y porque el proceso de estabilización se desarrolle de una forma normal, ¿vale? ¿Alguna cuestión más? Pues pasamos a la votación. La propuesta básicamente consiste en someter el acuerdo a la COJUA, ¿vale? Para que la COJUA dictamine la validez o no del mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues votos a favor. Partido Socialista, EAJ-PNV. Partidos en contra, perdón. Abstenciones. Partido Popular, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Y sin más, pues doy por terminado este Consejo Rector extraordinario. Eskerrik asko.